de la mañana. Usted escucha Radio Ancon 92.1 FM y como cada viernes a esta hora nos acompaña el doctor Miguel Antonio Bernal, abogado catedrático universitario constitucionalista. Doctor Bernal, muy buen día. Muy buenos días, don Guillermo. Un saludo muy especial para usted y su equipo, así como para su respetada audiencia. Espero que se encuentre muy bien. Oiga, doctor Bernal, le quiero preguntar por el diálogo bicentenario, intergaláctico, etcétera, pero antes, ayer me llamó la atención unas declaraciones del ex candidato presidencial, señor Lombana, que pues no le gusta la constituyente originaria y parece que va a tomar de bandera la constituyente paralela en un cambio radical de discurso, otro cambio de discurso, y me gustaría saber su opinión al respecto. Sí, muchas gracias. Mire, nuestra sociedad, sociológicamente hablando, se caracteriza por cultivar una serie de políticos, entre comillas, que no se guían por principios y por valores, sino por oportunidades. Entonces, por eso es que no hay un comportamiento coherente, armónico, y por eso es que los sectores de la ciudadanía toman distancia frente a estos y muchas veces la gente prefiere ser escéptica ante ciertos planteamientos producto de estos vidicambias que aparecen, si no cada 5 años, a veces hasta en los bisiestos, con un discurso que atrae, cual flautista de Hamelin, pero también que se caracterizan por una demagogia verdaderamente superficial, diría yo, porque ni siquiera llega a demagogia. Entonces, estos cambios así, a quien le hacen daño es a los que cambian, no a los que no cambian. Además, toda persona que crea en la constituyente sabe que no hay paralela. La paralela es paralelos. La constituyente es una. En lo que es originario es el poder constituyente que le pertenece a todos los ciudadanos. Por eso es que desde que en el 2004, en una refrigerada oficina de una pomposa firma de abogados, se fraguaron estas reformas que introdujeron este nefasto artículo, en el país se ha creado una confusión producto de la ausencia de conocimientos o experiencias teórico-doctrinales e históricas de lo que es una constituyente. Entonces ahora nos tienen o quieren llevar a la gente a discutir si son galgos o podencos. La constituyente es una. Los que hablan de paralela engañan más que los que hablan de reformas, porque por lo menos los que hablan de reformas se mantienen en su posición de querer seguir adictos y devotos a la constitución militarista impuesta, y en eso mantienen su coherencia y su identificación con una constitución que aboga por un constitucionalismo autoritario. Pero los que hablan de paralela están cometiendo, diríamos nosotros, un doble pecado. Se engañan y engañan. Pero bueno, en estos tiempos yo soy de opinión que solo son engañados aquellos que se dejan engañar. Así que a los que ayer decían constituyente para granjearse simpatías o atracción o votos y hoy se montan en la paralela, hombre, buen salto. Bueno, y por eso es que cuando preguntan por qué les cuesta inscribir el partido, ahí está, ¿no? Al final, este es un país donde la gente se puede pensar que son tontos, pero no lo son tanto, o no lo son en realidad, y se dan cuenta de que si cambias de discurso, pues algo no está bien. Definitivamente que algo está muy mal, y eso es lo que hay que combatir de plano. No podemos pasar por alto este gatopardismo que empieza a granjearse tantos adictos entre los que dicen aspirar a gobernar, pero que no están preparados ni para dirigir una barrotería. Y en eso la ciudadanía tiene que ser extremadamente cautelosa y extremadamente exigente. Ya está bueno aquí que cualquiera que salta al escenario por un asunto meramente circunstancial pretenda decir que va a dirigir nada. Aquí lo que se ha perdido también un poco, Guillermo, es lo que otrora, si bien no era una carrera en el sentido institucional, pero por lo menos aquí la gente empezaba por querer ser suplente de concejal o concejal, o suplente de diputado o diputado. Eso se perdió. Sí, eso es aquí verdad. La gente, ¿verdad? Aquí entonces, todo el mundo quiere ser de salida presidente y ya. Sí. Sin tener las horas de vuelo necesarias ni siquiera para hacer un recorrido de 100 metros plano en un avioncito de papel.
sin salirme del tema, doctor Miguel Antonio Bernal, le quería preguntar algo sobre el diálogo bicentenario. La discusión de temas nacionales no sería igual cuando se discute una nueva constitución que tener esto. Y además, estas discusiones de temas, si ya hay un proyecto o por lo menos una intención supuestamente al entregarla al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de cambiar la constitución, promesa hecha por el presidente Cortizo y también por el Varela y por el anterior, si esto es así, ¿para qué el diálogo? ¿Será que no se va finalmente a tocar la constitución para nada y va a ser otra concertación nacional que se dialogó, se hicieron 2 libros y parece que ya se dejó de dialogar en esa mesa de canapés y hay ahora otra mesa de canapés? Razón le asiste en su inquietud, y diría yo que en ausencia de un entorno verdaderamente democrático, donde aquí no se ha hecho nada para democratizar el poder político y el comportamiento de este es cada vez más irracional, es autoengañarse, creer que el denominado diálogo, que yo lo pongo muy entre comillas, va a dar frutos verdaderamente favorables a la población que hoy en día se desenvuelve en un terreno de desasosiego, miedo, desempleo, hambre, carestía de la vida, ausencia de objetivos, un desasosiego que crece y que está teniendo ya repercusiones hasta en el comportamiento, diríamos nosotros, psicológico de amplios sectores de la población, y que se ve agravado por la ausencia absoluta de políticas humanitarias y humanas de parte de quienes ostentan algún tipo de poder a cualquier nivel, ya sea a nivel de corregimiento, de circuito electoral o la presidencia de la República o ministerio. Entonces, ¿qué sucede? Esto no es un diálogo, porque lo que se necesita es un debate. El diálogo, cuando hay un imperio de un gobierno autocrático, autoritario, falacioso, el diálogo está falseado de antemano. Esto va a ser un yo con yo. Quienes están asistiendo a ese diálogo les han hecho un examen biométrico que los conducirá a tener que ser unos yes man, y todos los que están buscando excusas para sentarse allí, lo único es que están tratando de justificar su gatopardismo y el que hay para mí. ¿Ve? Y eso de que el comité consultivo y todas estas hierbas aromáticas no conducen a nada. Este país lo que quiere es un debate ciudadano, entre ciudadanos, para decidir qué país queremos, cómo lo queremos, para cuándo lo queremos, y poder abrir así lo que se conoce como un proceso constituyente, que no es otra cosa que la verdadera participación ciudadana y no la selección de que ven tú por aquí, ven tú por acá, y te voy a poner a Rafael y a Héctor para que te mantengan a raya, y no voy a invitar a Juan, ni quiero verle la cara a Pedro, y no vamos a aceptar críticas. Nos vemos hoy 26 y después los espero en abril. ¿Esto qué es? Esto es un relajo, esto es un desorden. Este es un llamado a una anarquía para poder ellos seguir montados en el poder y ganar tiempo mientras van haciendo sus arreglos interpartidistas para el 24. Y como usted bien colige, no creo yo que nosotros vamos a ver nada que tenga que ver con la Constitución, porque todo indica que ellos se van a montar en las reformas como lo hicieron en el 2004, es decir, esta asamblea que ellos controlan y aprobaría las reformas que ellos les van a mandar, que ni siquiera van a concertarse, ni van a conversarse, ni van a dialogarse, y luego, después del 24, las ratifican para hundir todavía más. Estamos conversando con el doctor Miguel Antonio. Yo creo que, en primer lugar, considero un irrespeto ¿cómo se dice? Se le denomine diálogo a... Sí, a lo que está sucediendo, que tiene todas las trazas de ser un diálogo reiterativo, porque al final lo que ha sucedido aquí en este país es que ya vivimos esa experiencia, doctor Bernal. Ahora sí, disculpe. Doctor, sí, está de vuelta con nosotros. Sí, le decía entonces que este discurso
de utilizar el concepto de bicentenario es un irrespeto, porque la conmemoración del bicentenario debería tener casualmente un cariz más participativo y democratizador, y no utilizarlo para fines personalistas y para fines politiqueros como lo están utilizando. Por otro lado, hablar de pacto. Yo no veo cómo usted puede utilizar un nombre de pacto cuando lo que hay es un rapto. Están raptándonos las posibilidades de democratizar realmente, están raptando, secuestrando la democracia todavía más de lo que ya la tienen, para poder seguir ellos en su veleidad de corrupción y de impunidad, que el pueblo panameño no es que no se esté dando cuenta, claro que se está dando cuenta, la gran mayoría, pero no tienen manera de reaccionar, porque nosotros no contamos con mecanismos, instrumentos, herramientas para poder nosotros presentar una serie de consideraciones a lo que están haciendo estos señores. Pero los últimos meses que hemos vivido, solamente el aumento de la deuda pública en casi 8.000 millones, ya que no los vemos, no sabemos dónde están, no nos quieren decir a dónde los tienen, nos ilustra lo suficientemente la situación. Aparte de una serie de decisiones de carácter político, económico, cultural o sanitario que dejan mucho que desear para lo que es la administración pública de un Estado en el siglo XXI. Así que, y decir que están cerrando brechas, si lo que están abriendo son abismos, están creando más abismos a las ya existentes, con las desigualdades sociales que están asfixiando a un sinnúmero de familias en nuestro país, como lo demuestran de una u otra forma los brotes de protesta que se dan y el sopor en que vive la sociedad, porque el hambre, el desempleo, la miseria son las que están predominando, y eso está enfermando mentalmente, de tal manera que aquí lo que ellos están es sembrando vientos, y el día que se produzca la erupción social, que sin duda alguna se va a dar, yo quiero ver entonces todos estos gatopardistas y oportunistas que están en el gobierno y los que aspiran a ser gobierno, ¿qué nos van a decir? Doctor Bernal, hay un tema que me llama la atención. El presidente pues le gusta hacer sentencias completas. Él la otra vez dijo en Chiriquí que sus funcionarios estaban para responder las preguntas, lo cual no es cierto, porque a mí me pasa que hay funcionarios pues sencillamente que lo ignoran a uno o pretenden que uno les haga las preguntas que ellos quieren. Yo le doy un caso. La ministra de Trabajo es casi imposible conversar con ella y no hay forma. Y en este momento se le está enviando al sector privado una posibilidad que yo diría que es como apagar un fuego apagar un edificio con fuego, un incendio, y es que pues el 100% de los trabajadores, que no me queda claro si deben o pueden volver a sus negocios, a las oficinas, cuando en este momento mi propio el Ministerio de Salud ha indicado que el día de ayer hubo 1.600 contagios, 1.700 contagios. Panamá tiene peores números que las ciudades de Madrid y Berlín juntas en este momento, que están en una segunda ola ellos. Y en esas condiciones se le está tirando de nuevo al sector empresarial esta carga laboral, que de alguna forma se va a tener que tomar decisiones. Entonces da la impresión de que el gobierno ha llegado a la conclusión de que, bueno, si no reactivamos la economía totalmente, que entramos en problemas, pero prefieren pasar el problema al sector privado, que no lo va a soportar. Entonces, claro, los voceros del gobierno desaparecen, no explican bien, ponen a la segunda línea que echan un cuento, pero nadie entiende nada. Y ahora mismo las decisiones que se están tomando dan la impresión de que son sin tener en cuenta a los sectores que realmente son productivos en el país. Definitivamente que es así, pero fíjese, y tal vez esto no caiga bien en algunos, pero yo creo, por lo menos yo personalmente he llegado a esa conclusión. Aquí la crisis económica no la produce la pandemia, Aquí la crisis económica la produce la corrupción y la perversa distribución de la riqueza y la impunidad, ¿verdad? Eso es lo primero. Ahora, la pandemia ha agravado la situación, sí, claro, pero la ha agravado también, ¿por qué? Porque la corrupción y la sinvergüenzura gubernamental los ha llevado a tomar lo que ellos llaman medidas a través de decretos absolutamente contrarios a la ley, contrarios a un sinnúmero de disposiciones en materia tanto laboral como social, y con el propósito de poder ellos
seguir manteniéndose en ese autoritarismo, en esa imposición, sin consultar ni siquiera con las partes interesadas. Yo estoy seguro que muchos sectores empresariales, al leer este decreto que ha sido redactado en esperanto, porque eso no es español, la confusión que es premeditada, confunden la redacción, hacen una redacción confusa casualmente para que entonces, como quien dice, capi cuale para su gallote. Entonces cada quien va a hacer su interpretación, con los agravantes que eso va a traer, como usted dice, porque las cifras en materia de salud, a pesar de que las maquillan, son contundentes. Panamá hoy por hoy proporcionalmente está al mismo nivel que Estados Unidos en materia del número de muertos y de enfermizos. Es decir, si hacemos la comparación de por población, o sea, per cápita, usted dice Madrid más Alemania, no, súmele también Francia e Italia. Aquí hay un caos que no quieren reconocer y que hay un temor de los sectores que sí saben de la materia, que sí conocen de esto. Hay un temor arraigado que no los permite ni siquiera balbucear observaciones o críticas, salvo algunas individualidades, pero las principales asociaciones médicos de salud y todas esas cosas están muy temerosas de opinar porque tienen la amenaza de la guillotina laboral, sobre todo en el sector público. Y en el sector privado pues las cosas se ven desde otro ángulo que tampoco justifica su silencio, porque la población está urgida de que la informen, de que la ilustren, de que la instruyan, de que la eduquen, porque la población, yo estoy seguro que así como hay unos sectores minoritarios que son absolutamente violadores de cualquier capacidad de vivir en sociedad, hay grandes sectores que quieren ver cómo pueden cuidar su vida, pero necesitan el elemento básico para ello, que es la instrucción, la educación, y de eso no se está haciendo. Entonces hay gente que se está enfermando no porque estén violando ningún reglamento ni nada, sino porque simplemente no tienen las condiciones sociales. La gente que vive en medio de tanta pobreza o de tanto hacinamiento en los hogares, etcétera, la gente que tiene que ir a supermercados o a tiendas donde no se respetan las instrucciones sanitarias, o sea, todas esas cosas hay que verlas. Yo creo que el pueblo panameño ha sido extremadamente noble una vez más en su actitud, lo sigue siendo, porque él ve que se le están muriendo parientes, familiares, conocidos, amigos, y no reacciona frente a una mortandad que no debió jamás alcanzar. Ya vamos por arriba de 3.000, Guillermo. Sí. Yo no sé si esa cifra asustará o intimidará, pero todo parece indicar que a los del gobierno los alegra, los entusiasma a redactar este tipo de decretos absurdos y, como todos los anteriores, fuera de constitución y de ley y de normativas internacionales. Y bueno, es que tampoco para darle la impresión de que no importa el mensaje que se manda hacia afuera, porque de nada sirve un país donde pues desde afuera ven que no se ha podido ni siquiera, ya no digo controlar, sino pues tener los mínimos de un país del tamaño de nosotros. ¿Qué es lo que molesta? Que al final del camino evidentemente pues no solamente los agarró por sorpresa, sino que no tienen idea de qué hacer. Todo ha sido como que bueno, vamos a ver qué pasa. La improvisación ha sido la normativa, o la sumisión a instrucciones que no necesariamente han sido debidamente fraguadas para las características de nuestra sociedad, porque la OMS puede decir misa, sí, pero aquí el panameño a la misa le tiene otro sentido, otro cariz. Entonces los adictos los adictos a la OMS, que fueron los que nos dijeron que no había que usar mascarilla, que no había que esto, que resultó ser que mire cómo estamos ahora. Entonces también el hecho de que aquí todo se ha hecho desde una desde una perspectiva más bien lucrativa, corrupta, que no al servicio de la ciudadanía. El hacinamiento, no supieron instruir a las personas y creyeron que con el confinamiento lo que hicieron fue abonar más al bendito o al maldito virus que, como sabemos todos, muta, y aquí en Panamá no hemos tomado las precauciones correspondientes, lamentablemente,
y esto nos va a ocasionar muchísimos problemas. Aparte de que el gobierno tempranamente se identificó con los sectores bancarios, financieros, etcétera, las grandes corporaciones, para ver cómo los ayudaba, y no ha pensado en la población, que es la riqueza más importante que tiene cualquier país. Aquí en Panamá, en lo último que se piensa es en la ciudadanía, en la población. Aquí la gente que gobierna primero piensa en su bolsillo, el bolsillo de sus socios y en el bolsillo de los que los llegaron a llegar al poder, pero no en el pueblo, en la ciudadanía, o en la población, o en los niños. Miren la maldad que está haciendo el alcalde al decir que no va a alumbrar la ciudad porque no tiene plata. Ese es un insulto, decir que no tiene plata. Si ya tienen presupuestado. El no alumbrar la ciudad, en mi opinión, Guillermo, también es verdaderamente un comportamiento miserable, porque es cuando más luz se deberían poner por todos los rincones del país y de la ciudad, para que los niños y las familias tengan por lo menos un momento, un paréntesis de esparcimiento, de esperanza, de optimismo. Pero no, vamos a mantenerlo en la oscuridad, ¿verdad? Para que sepan que aquí lo que mandamos somos nosotros, porque no hay plata. La plata se la han robado, porque la plata tiene que estar ahí, porque nosotros todos pagamos impuestos municipales para que alumbren, aunque sea por 3 días de Navidad. Así que me parece a mí también allí, para mí ese acto es un retrato vivo de quienes gobiernan, de estos señores del PRD, que hacen lo imposible para hacerle daño a ese pueblo que ellos dicen, ¿no? El pueblo al poder, el pueblo unido, el pueblo esto. No, ellos son unos verdugos con ese tipo de comportamiento, que en todo terreno lo están haciendo de la peor manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Después la gente se asombra de que porque en la USMA hicieron fraude los muchachos, pero si que le están enseñándole es eso es lo que le están enseñando dentro y fuera de la USMA, hacer fraude en sus propias elecciones, y ya verá que no los van a sancionar, porque va a llegar el papá, ¿verdad?, con un poderoso caballero con dinero, y lo más seguro es que los promocionen. No, este país está muy dañado, demasiado, está al revés todo, y eso ya está empezando a sentirse, y bueno, aquí quieren creer que no pasa nada, pero yo creo que está pasando más de lo debido, y eso va a traer muchas cosas más. Doctor Miguel Antonio Bernal, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Ancon 92.1 FM. Nos hablamos entonces el próximo viernes a la misma hora. Muy agradecido, le deseo un feliz fin de semana a usted, a su equipo y a su audiencia, y lo esperamos, pues sí, el próximo viernes sin falta con ustedes. Muchísimas gracias. Dios mediante, doctor Bernal. Era el doctor Miguel Antonio Bernal, catedrático universitario, constitucionalista, abogado, aquí como todos los viernes en el Sillón de Ancon por Radio Ancon 92.1 FM. Bueno, son las 7:50 de la mañana. Usted escucha Radio Ancon 92.1 FM, y como cada viernes a esta hora nos acompaña el doctor Miguel Antonio Bernal, abogado, catedrático universitario, constitucionalista. Doctor Bernal, muy buen día. Muy buenos días, don Guillermo. Un saludo muy especial para usted y su equipo, así como para su respetada audiencia. Espero que se encuentre muy bien. Oiga, doctor Bernal, le quiero preguntar por el diálogo bicentenario, intergaláctico, etcétera, pero antes, ayer me llamó la atención unas declaraciones del ex candidato presidencial, señor Lombana, que pues no le gusta la constituyente originaria, y parece que va a tomar de bandera la constituyente paralela en un cambio radical de discurso, otro cambio de discurso, y me gustaría saber su opinión al respecto. Sí, muchas gracias. Mire, nuestra sociedad, sociológicamente hablando, se caracteriza por cultivar una serie de políticos, entre comillas, que no se guían por principios y por valores, sino por oportunidades. Entonces, por eso es que no hay un comportamiento coherente, armónico, y por eso es que sectores de la ciudadanía toman distancia frente a estos, y muchas veces la gente prefiere ser escéptica ante ciertos planteamientos producto de estos viricambias que aparecen, si no cada 5 años, a veces hasta en los bisiestos, con un discurso que atrae, cual flautista de Hamelin, pero también que se caracterizan por una demagogia verdaderamente superficial, diría yo, porque ni siquiera llega a demagogia. Entonces, estos cambios así, a quien le hacen daño es a los que cambian, no a los que no cambian. Además, toda persona que crea en la constituyente sabe que no hay paralela. La paralela es paralelos. La constituyente es una.
Lo que es originario es el poder constituyente que le pertenece a todos los ciudadanos. Por eso es que desde que en el 2004, en una refrigerada oficina de una pomposa firma de abogados, se fraguaron estas reformas que introdujeron este nefasto artículo, en el país se ha creado una confusión producto de la ausencia de conocimientos o experiencias teórico-doctrinales e históricas de lo que es una constituyente. Entonces ahora nos tienen o quieren llevar a la gente a discutir si son galgos o podencos. La constituyente es una. Los que hablan de paralela engañan más que los que hablan de reformas, porque por lo menos los que hablan de reformas se mantienen en su posición de querer seguir adictos y devotos a la constitución militarista impuesta, y en eso mantienen su coherencia y su identificación con una constitución que aboga por un constitucionalismo autoritario. Pero los que hablan de paralela están cometiendo, diríamos nosotros, un doble pecado. Se engañan y engañan. Pero bueno, en estos tiempos yo soy de opinión que solo son engañados aquellos que se dejan engañar. Así que a los que ayer decían constituyente para granjearse simpatías o atracción o votos y hoy se montan en la paralela, hombre, buen salto. Bueno, y por eso es que cuando preguntan por qué les cuesta inscribir el partido, ahí está, ¿no? Al final, este es un país donde la gente se puede pensar que son tontos, pero no lo son tanto, o no lo son en realidad, y se dan cuenta de que si cambias de discurso, pues algo no está bien. Definitivamente que algo está muy mal, y eso es lo que hay que combatir de plano. No podemos pasar por alto este gatopardismo que empieza a granjearse tantos adictos entre los que dicen aspirar a gobernar, pero que no están preparados ni para dirigir una barrotería. Y en eso la ciudadanía tiene que ser extremadamente cautelosa y extremadamente exigente. Ya está bueno aquí que cualquiera que salta al escenario por un asunto meramente circunstancial pretenda decir que va a dirigir nada. Aquí lo que se ha perdido también un poco, Guillermo, es lo que otrora, si bien no era una carrera en el sentido institucional, pero por lo menos aquí la gente empezaba por querer ser suplente de concejal o suplente de diputado o diputado. Eso se perdió. Sí, eso es aquí verdad. La gente, ¿verdad? Aquí entonces, todo el mundo quiere ser de salida presidente y ya. Sí, sin tener las horas de vuelo necesarias ni siquiera para hacer un recorrido de 100 metros planos en un avioncito de papel. Sin salirme del tema, doctor Miguel Antonio Bernal, le quería preguntar algo sobre el diálogo bicentenario. La discusión de temas nacionales no sería igual cuando se discute una nueva constitución que tener esto. Y además, estas discusiones de temas, si ya hay un proyecto, o por lo menos una intención, supuestamente, al entregarla al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de cambiar la Constitución, promesa hecha por el presidente Cortizo, y también por el Varela, y por el anterior, si esto es así, ¿para qué el diálogo? ¿Será que no se va finalmente a tocar la Constitución para nada y va a ser otra concertación nacional que se dialogó, se hicieron 2 libros y parece que ya se dejó de dialogar en esa mesa de canapés y hay ahora otra mesa de canapés? Razón le asiste en su inquietud, y diría yo que en ausencia de un entorno verdaderamente democrático, donde aquí no se ha hecho nada para democratizar el poder político y el comportamiento de este es cada vez más irracional, es autoengañarse, creer que el denominado diálogo, que yo lo pongo muy entre comillas, va a dar frutos verdaderamente favorables a la población que hoy en día se desenvuelve en un terreno de desasosiego, miedo, desempleo, hambre, carestía de la vida, ausencia de objetivos, un desasosiego que crece y que está teniendo ya repercusiones hasta en el comportamiento, diríamos nosotros, psicológico de amplios sectores de la población, y que se ve agravado por la ausencia absoluta de políticas humanitarias y humanas de parte de quienes ostentan algún tipo de poder a cualquier nivel,
ya sea a nivel de corregimiento, de circuito electoral o la presidencia de la República o ministerio. Entonces, ¿qué sucede? Esto no es un diálogo, porque lo que se necesita es un debate. El diálogo, cuando hay un imperio de un gobierno autocrático, autoritario, falacioso, el diálogo está falseado de antemano. Esto va a ser un yo con yo. Quienes están asistiendo a ese diálogo les han hecho un examen biométrico que los conducirá a tener que ser unos yes man, y todos los que están buscando excusas para sentarse allí, lo único es que están tratando de justificar su gatopardismo y el que hay para mí. ¿Ve? Y eso de que el comité consultivo y todas estas hierbas aromáticas no conducen a nada. Este país lo que quiere es un debate ciudadano, entre ciudadanos, para decidir qué país queremos, cómo lo queremos, para cuándo lo queremos, y poder abrir así lo que se conoce como un proceso constituyente, que no es otra cosa que la verdadera participación ciudadana y no la selección de que ven tú por aquí, ven tú por acá, y te voy a poner a Rafael y a Héctor para que te mantengan a raya, y no voy a invitar a Juan, ni quiero verle la cara a Pedro, y no vamos a aceptar críticas. Nos vemos hoy 26 y después los espero en abril. ¿Esto qué es? Esto es un relajo, esto es un desorden. Este es un llamado a una anarquía para poder ellos seguir montados en el poder y ganar tiempo mientras van haciendo sus arreglos interpartidistas para el 24. Y como usted bien colige, no creo yo que nosotros vamos a ver nada que tenga que ver con la Constitución, porque todo indica que ellos se van a montar en las reformas como lo hicieron en el 2004, es decir, esta asamblea que ellos controlan y aprobaría las reformas que ellos les van a mandar, que ni siquiera van a concertarse, ni van a conversarse, ni van a dialogarse, y luego, después del 24, las ratifican para hundir todavía más. Estamos conversando con el doctor Miguel Antonio. Yo creo que, en primer lugar, considero un irrespeto ¿cómo se dice? Se le denomine diálogo a... Sí, a lo que está sucediendo, que tiene todas las trazas de ser un diálogo reiterativo, porque al final lo que ha sucedido aquí en este país es que ya vivimos esa experiencia, doctor Bernal. Ahora sí, disculpe. doctor, sí, está de vuelta con nosotros. Sí, le decía entonces que este discurso de utilizar el concepto de bicentenario es un irrespeto, porque la conmemoración del bicentenario debería tener casualmente un cariz más participativo y democratizador, y no utilizarlo para fines personalistas y para fines politiqueros como lo están utilizando. Por otro lado, hablar de pacto. Yo no veo cómo usted puede utilizar un nombre de pacto cuando lo que hay es un rapto. Están raptándonos las posibilidades de democratizar realmente, están raptando, secuestrando la democracia todavía más de lo que ya la tienen, para poder seguir ellos en sus veleidades de corrupción y de impunidad, que es el pueblo panameño. No es que no se esté dando cuenta, claro que se está dando cuenta, la gran mayoría, pero no tienen manera de reaccionar, porque nosotros no contamos con mecanismos, instrumentos, herramientas para poder nosotros presentar una serie de consideraciones a lo que están haciendo estos señores. Pero los últimos meses que hemos vivido, solamente el aumento de la deuda pública en casi 8.000 millones, ya que no los vemos, no sabemos dónde están, no nos quieren decir a dónde los tienen, nos ilustra lo suficientemente la situación. Aparte de una serie de decisiones de carácter político, económico, cultural o sanitario que dejan mucho que desear para lo que es la administración pública de un Estado en el siglo XXI. Así que, y decir que están cerrando brechas, si lo que están abriendo son abismos, están creando más abismos a las ya existentes, con las desigualdades sociales que están asfixiando a un sinnúmero de familias en nuestro país, como lo demuestran de una u otra forma los brotes de protesta que se dan y el sopor en que vive la sociedad, porque el hambre, el desempleo, la miseria son las que están predominando, y eso está enfermando mentalmente, de tal manera que aquí lo que ellos están es sembrando vientos, y el día que se produzca la erupción social, que sin duda alguna se va a dar,
yo quiero ver entonces todos estos gatopardistas y oportunistas que están en el gobierno y los que aspiran a ser gobierno, ¿qué nos van a decir? Doctor Bernal, hay un tema que me llama la atención. El presidente pues le gusta hacer sentencias completas. Él la otra vez dijo en Chiriquí que sus funcionarios estaban para responder las preguntas, lo cual no es cierto, porque a mí me pasa que hay funcionarios pues sencillamente que lo ignoran a uno o pretenden que uno les haga las preguntas que ellos quieren. Yo le doy un caso. La ministra de Trabajo es casi imposible conversar con ella y no hay forma. Y en este momento se le está enviando al sector privado una posibilidad que yo diría que es como apagar un fuego apagar un edificio con fuego, en un incendio, y es que pues el 100% de los trabajadores, que no me queda claro si deben o pueden volver a sus negocios, a las oficinas, cuando en este momento mi propio el Ministerio de Salud ha indicado que el día de ayer hubo 1.600 contagios, 1.700 contagios. Panamá tiene peores números que las ciudades de Madrid y Berlín juntas en este momento, que están en una segunda ola ellos. Y en esas condiciones se le está tirando de nuevo al sector empresarial esta carga laboral que de alguna forma se va a tener que tomar decisiones. Entonces da la impresión de que el gobierno ha llegado a la conclusión de que bueno, si no reactivamos la economía totalmente, que entramos en problemas, pero prefieren pasar el problema al sector privado, que no lo va a soportar. Entonces, claro, los voceros del gobierno desaparecen, no explican bien, ponen a la segunda línea que echan un cuento pero nadie entiende nada, y ahora mismo las decisiones que se están tomando dan la impresión de que son sin tener en cuenta a los sectores que realmente son productivos en el país. Definitivamente que es así, pero fíjese, y tal vez esto no caiga bien en algunos, pero yo creo, por lo menos yo personalmente he llegado a esa conclusión. Aquí la crisis económica no la produce la pandemia, ¿eh? Aquí la crisis económica la produce la corrupción y la perversa distribución de la riqueza y la impunidad, ¿verdad? Eso es lo primero. Ahora, la pandemia ha agravado la situación, sí, claro, pero la ha agravado también, ¿por qué? Porque la corrupción y la sinvergüenzura gubernamental los ha llevado a tomar lo que ellos llaman medidas a través de decretos absolutamente contrarios a la ley, contrarios a un sinnúmero de disposiciones en materia tanto laboral como social, y con el propósito de poder ellos seguir manteniéndose en ese autoritarismo, en esa imposición, sin consultar ni siquiera con las partes interesadas. Yo estoy seguro que muchos sectores empresariales, al leer este decreto que ha sido redactado en esperanto, porque eso no es español, la confusión que es premeditada, confunden la redacción, hacen una redacción confusa casualmente para que entonces, como quien dice, capi cuale para su gallote. Entonces cada quien va a hacer su interpretación, con los agravantes que eso va a traer, como usted dice, porque las cifras en materia de salud, a pesar de que las maquillan, son contundentes. Panamá hoy por hoy proporcionalmente está al mismo nivel que Estados Unidos en materia de número de muertos y de enfermizos. Es decir, si hacemos la comparación por población, o sea, per cápita, usted dice Madrid más Alemania, no, súmele también Francia e Italia. Aquí hay un caos que no quieren reconocer y que hay un temor de los sectores que sí saben de la materia, que sí conocen de esto. Hay un temor arraigado que no los permite ni siquiera balbucear observaciones o críticas, salvo algunas individualidades, pero las principales asociaciones médico de salud y todas esas cosas están muy temerosas de opinar porque tienen la amenaza de la guillotina laboral, sobre todo en el sector público. Y en el sector privado pues las cosas se ven desde otro ángulo que tampoco justifica su silencio, porque la población está urgida de que la informen, de que la ilustren, de que la instruyan, de que la eduquen, porque la población
yo estoy seguro que así como hay unos sectores minoritarios que son absolutamente violadores de cualquier capacidad de vivir en sociedad, hay grandes sectores que quieren ver cómo pueden cuidar su vida, pero necesitan el elemento básico para ello, que es la instrucción, la educación, y de eso no se está haciendo. Entonces hay gente que se está enfermando no porque estén violando ningún reglamento ni nada, sino porque simplemente no tienen las condiciones sociales, la gente que vive en medio de tanta pobreza o de tanto hacinamiento en los hogares, etcétera, la gente que tiene que ir a supermercados o a tiendas donde no se respetan las instrucciones sanitarias, o sea, todas esas cosas hay que verlas. Yo creo que el pueblo panameño ha sido extremadamente noble una vez más en su actitud, lo sigue siendo porque él ve que se le están muriendo parientes, familiares, conocidos, amigos, y no reacciona frente a una mortandad que no debió jamás alcanzar. Ya vamos por arriba de 3.000, Guillermo. Sí. Yo no sé si esa cifra asustará o intimidará, pero todo parece indicar que a los del gobierno los alegra, los entusiasma a redactar este tipo de decretos absurdos y, como todos los anteriores, fuera de constitución y de ley y de normativas internacionales. Y bueno, es que tampoco da la impresión de que no importa el mensaje que se manda hacia afuera, porque nada sirve un país donde pues desde afuera ven que no se ha podido ni siquiera, ya no digo controlar, sino pues tener los mínimos de un país del tamaño de nosotros. ¿Qué es lo que molesta? Que al final del camino evidentemente pues no solamente los agarró por sorpresa, sino que no tienen idea de qué hacer. Todo ha sido como que bueno, vamos a ver qué pasa. La improvisación ha sido la normativa o la sumisión a instrucciones que no necesariamente han sido debidamente fraguadas para las características de nuestra sociedad, porque la OMS puede decir misa, sí, pero aquí el panameño a la misa le tiene otro sentido, otro cariz. Entonces los adictos que agarraron a los adictos a la OMS, que fueron los que nos dijeron que no había que usar mascarilla, que no había que esto, que resultó ser que mire cómo estamos ahora. Entonces también el hecho de que aquí todo se ha hecho desde una desde una perspectiva más bien lucrativa, corrupta, que no al servicio de la ciudadanía. El hacinamiento, no supieron instruir a las personas y creyeron que con el confinamiento lo que hicieron fue abonar más al bendito o al maldito virus que, como sabemos todos, muta, y aquí en Panamá no hemos tomado las precauciones correspondientes, lamentablemente, y esto nos va a ocasionar muchísimos problemas, aparte de que el gobierno tempranamente se identificó con los sectores bancarios, financieros, etcétera, las grandes corporaciones, para ver cómo los ayudaba, y no ha pensado en la población, que es la riqueza más importante que tiene cualquier país. Aquí en Panamá, en lo último que se piensa es en la ciudadanía, en la población. Aquí la gente que gobierna primero piensa en su bolsillo, el bolsillo de sus socios y en el bolsillo de los que lo llegaron a llegar al poder, pero no en el pueblo, en la ciudadanía, o en la población, o en los niños. Miren la maldad que está haciendo el alcalde al decir que no va a alumbrar la ciudad porque no tiene plata. Ese es un insulto, decir que no tiene plata. Si ya tienen presupuestado. El no alumbrar la ciudad, en mi opinión, Guillermo, también es verdaderamente un comportamiento miserable, porque es cuando más luz se deberían poner por todos los rincones del país y de la ciudad, para que los niños y las familias tengan por lo menos un momento, un paréntesis de esparcimiento, de esperanza, de optimismo. Pero no, vamos a mantenerlo en la oscuridad, ¿verdad? Para que sepan que aquí lo que mandamos somos nosotros, porque no hay plata. La plata se la han robado, porque la plata tiene que estar ahí, porque nosotros todos pagamos impuestos municipales para que alumbren, aunque sea por 3 días de Navidad. Así que me parece a mí también allí, para mí ese acto es un retrato vivo de quienes gobiernan, de estos señores del PRD, que hacen lo imposible para hacerle daño a ese pueblo que ellos dicen, ¿no? El pueblo al poder, el pueblo unido, el pueblo esto. No, ellos son unos verdugos con ese tipo de comportamiento, que en todo terreno lo están haciendo de la peor manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Después la gente se asombra de que porque en la USMA hicieron fraude los muchachos, pero si que lo que están enseñándole es eso es lo que le están enseñando dentro y fuera de la USMA,
hacer fraude en sus propias elecciones, y ya verá que no los van a sancionar, porque va a llegar el papá, ¿verdad?, con un poderoso caballero con dinero, y lo más seguro es que los promocionen. No, este país está muy dañado, demasiado, está al revés todo, y eso ya está empezando a sentirse. Y bueno, aquí quieren creer que no pasa nada, pero yo creo que está pasando más de lo debido, y eso va a traer muchas cosas más. Doctor Miguel Antonio Bernal, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Ancon 92.1 FM. Nos hablamos entonces el próximo viernes a la misma hora. Muy agradecido, le deseo un feliz fin de semana a usted, a su equipo y a su audiencia, y lo esperamos, pues sí, el próximo viernes sin falta con ustedes. Muchísimas gracias. Dios mediante, doctor Bernal. Era el doctor Miguel Antonio Bernal, catedrático universitario, constitucionalista, abogado, aquí como todos los viernes en el Sillón de Ancon por Radio Ancon 92.1 FM.